Columna de actualidad política, como todos los viernes. El viernes pasado lo extrañé, pero el amigo no estaba. Había ido a Córdoba a un encuentro que ahora me va a contar un poquito también, porque yo soy muy chismoso. ¿Cómo anda, doctor Edgardo Saúl? ¿Cómo le va? ¿Cómo Bienvenido. está José? Buen día. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien. Qué linda experiencia que tuvo en Córdoba. Lo vi por redes sociales. Cuéntele a la gente, ¿qué fue ayer a Sí, Córdoba? bueno, cómo no, brevemente nos fuimos por dos agendas. Ah, bien. Una agenda, la reunión de Republicanos Unidos de todo el país, Ajá. que es el partido que lidera Ricardo López Murphy. Tuvimos una agenda viernes y sábado, ¿Qué tal estuvo eso? muy buena, muy Ajá. buena. Estuvo Mendoza, Entre Ríos, No, Santa hubo Fe. repercusiones a nivel nacional de los discursos allí, ¿eh? Claro, y después se realizó la otra agenda que se realizó fue eh, lo que fue la reunión de liberales dentro de Juntos por el Cambio, Bien. y ahí fue el discurso que ayer quien pudo ver el programa de Viviana Canosa, Ajá. ahí estuvo un fragmento final del discurso de Ricardo López Murphy, que justamente creo que fue uno de los videos que he mandado al grupo, así que Ajá. bueno, satisfecho, Bien. muy motivado porque creemos que hay una Argentina que es posible a partir del 2023. De hecho, te cuento y vamos a desarrollar el próximo viernes. Ajá. Ya se están elaborando, de hecho Melconian lo hizo público, programas y proyectos para un 2023. La Fundación Mediterránea, el IERAL, junto con Melconian, ya han sido uno de los primeros que ya pueden exhibir los trabajos que se están haciendo Qué bueno eso. para una posible solución para toda esta dificultad que estamos viviendo y que está teniendo este gobierno en el 2023 para acercar al gobierno que se elija el año que viene. También otras fundaciones están haciendo lo mismo, Fundación Pensar, que pertenece al PRO, otras fundaciones ligadas al liberalismo, incluso el propio diputado nacional, Ricardo López Murphy, está trazando un programa de gobierno para el 2023, teniendo en cuenta cómo está hoy nuestra economía y la realidad social, Que estaba ¿no? desastrosa. Exactamente. Que está Así desastrosa. que eso fue más o menos un poco, en síntesis, lo que se ha vivido el fin de semana pasado en Córdoba, una agenda muy completa. La verdad que yo no tuve tiempo ni de ir a comprar los Los alfajores alfajores cordobeses que le pedí para yo mi que me amigo traiga de José Córdoba. Felo. Así que, Edgardo, alguien me preguntaba, hoy se cumple una semana de la batalla contra la inflación. ¿Con sí, algún resultado? no, por supuesto, o sea, quien quiere resultados diferentes debe buscar métodos distintos, decía Einstein, eso no me pertenece, o sea, eh, pretender combatir la inflación con más control de precios, pisando el, el valor del dólar, reprimiendo la economía y emitiendo y poniendo más gente en el Estado, es imposible. No, no se O sea, puede. el sector privado es el que más ajuste está haciendo en este momento. Y acá me das pie para decir que el dato político que estamos viviendo es claramente la ruptura que existe dentro del bloque oficialista. Algunos dicen, no, es una cuestión que detrás de bambalinas están todos juntos. En realidad están muy preocupados, sobre todo el sector del kirchnerismo, porque en las últimas elecciones se han perdido 5 millones de votos y dicen que con este acuerdo que está impulsando Alberto Fernández de manera animosa, porque Alberto Fernández considera que esto va a funcionar y que le va a permitir hasta incluso su reelección. Sin embargo, los kirchneristas tienen otra visión, creen que va a tener que realizar ajustes, va a tener que emitir menos, va a tener que actualizar las tarifas, e incluso, no sé si el Banco Central hoy por hoy carece de dólares como para poder comprar gas necesarios para proveer a las viviendas y también a las industrias. Tremendo. Es más, se está hablando de que este invierno vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que, va a tener que decidir
proveer de gas a las industrias o proveer de gas a las casas particulares. Si no provee a las industrias, naturalmente que eso va a significar cierre y despido masivo. O sea, menos fuentes de trabajo, un alza en los términos, digamos, de desempleo. Pero todo esto, ¿qué pasa? Va a tener que buscarse va a tener que buscar el Frente de Todos un acuerdo interno de manera tal que permita llegar al 2023. Hay especulaciones, conjeturas, hipótesis de una asamblea legislativa que determine el cambio del presidente por un sustituto que pueda convocar a nuevas elecciones, pero esto es muy nocivo tanto para las instituciones como para la sociedad civil, como para el tejido social, porque esto es esta ruptura o esta crisis política profunda también va a impactar de lleno en la crisis económica que ya se siente y mucho. Por lo tanto, creo que todavía no se termina esta película que comenzó, no sé si, si hacemos memoria, si practicamos un poco lo que ha sucedido luego de las PASO, que al día siguiente todos los ministros que responden al kirchnerismo han puesto a disposición del presidente su renuncia, y ha salido incluso una carta de la Presidente pidiendo que el presidente tome, incluso ha manifestado claramente, y esto es un poco también, si hablamos de presidencialismo, un presidencialismo débil y opaco por parte de Alberto Fernández. No creo en la autocracia, pero sí la Argentina se caracterizó siempre por un presidencialismo fuerte. ¿Cuánto vamos a tener para hablar de política este año? Claro, y por otra parte vemos también, para ser justo y qué está pasando del otro lado en la oposición, vemos una fuerte carrera presidencial. O sea, están corriendo por las precandidaturas para el año que viene en lo que es Juntos por el Cambio. Vamos a ver qué pasa con los radicales, que hoy por hoy están bajo la presidencia de Gerardo Morales, presidente de Jujuy, que está reclamando fuertemente protagonismo dentro del espacio de Juntos por el Cambio. También tenemos a un Rodríguez Larreta, a una Patricia Bullrich, que ambos miden muy bien en los sondeos de opinión que se hacen. Y también, por supuesto, no hay que descartar un posible regreso de Mauricio Macri. Debemos recordar que él dejó la presidencia con un 40% de los votos en su momento. Fue uno de los presidentes que ha dejado la presidencia con más. Habría que ver cómo están midiendo hoy, ¿no? Claro, exactamente. También trajimos unas placas, José. Sí, cuando quieras, mi querido director, comenzamos a hacer un recorrido por algunas informaciones muy útiles que nos ha traído el doctor. Estas son encuestas de opinión pública. Claro, esto es de Jorge Jacobe, hijo, que respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional que tanto preocupa, vemos que hay manifestaciones en la calle. El sondeo fue, y la pregunta concreta, si usted fuera diputada o diputada, ¿cómo votaría respecto al acuerdo con el Fondo Monetario? El 41,4% votaría a favor del acuerdo, el 26,4% votaría en contra. Es decir, que la gente tomó conciencia de que tenemos que regularizar nuestra situación, tenemos que regularizar nuestras cuentas porque tenemos que tener una economía racional y más o menos civilizada, por lo tanto eso implica ir regularizando todas las problemáticas que tenemos, entre ellas una cuenta pendiente con el Fondo Monetario. La otra placa... La placa siguiente es ¿cuánto tiempo cree que tardará la economía argentina en crecer nuevamente? Claro, acá tenemos la expectativa o en todo caso la frustración del argentino, ¿no? Para el argentino, ¿cuánto cree que tardará en recomponerse la economía argentina? Y vemos que el 69,5%, casi el 70% de la población
considera que más de 4 años. Más de 4 años. Claro, o sea, el argentino, más del 70% de los argentinos están diciendo vamos a estar mejor económicamente, pero recién más de 4 años. Y 4 años son... Es mucho. Es mucho para el ser humano que tiene una vida finita. Para una familia numerosa ni me imagino. Y sí, el día a día se hace muy difícil. Tremendo. Y la última placa, José. La última placa que tenemos, me gusta que traiga este tipo de encuestas. ¿Cuál de estas frases se acerca más a su opinión? Ahí está. Las medidas económicas no van a funcionar, hay que esperar un cambio de gobierno en el 2023. ¿Eso consideran que hay que esperar un cambio de gobierno para que las medidas económicas funcionen? Un 74,1%. Bueno, esa expectativa teníamos con Macri, después la tuvimos con Fernández. Me parece que esa expectativa la tenemos siempre que hay elecciones. Eso es, digamos, a ver, ¿qué es lo que pasa? El voto pendular, esto es típico del votante argentino porque tiene un voto pendular. Primero se entusiasma y al poco tiempo se frustra. Se frustra. ¿Sí? Entonces... siempre damos como un año de a ver qué hace, cómo claro, se mueve. Si en un año no vemos resultados, ya lo queremos tumbar. La luna de miel que se le da al presidente en sus primeros meses de mandato. Pero lo bueno de todo esto, José, es que se están trabajando en programas políticos y económicos, ¿sí? Sociales, para el 2023, para un posible gobierno, porque todo indica que va a haber un recambio nuevamente de color político, por así decirlo. Salvo que ocurra un milagro en la gestión de Fernández. Es muy difícil porque tenemos un contexto internacional. En realidad, en el mundo estamos navegando en un mar de incertidumbres. Tenemos un contexto internacional en donde existe una guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y lo que genera toda una, una problemática en cuanto a los commodities. Si bien Argentina se ve favorecida por un lado con el precio de la soja, trigo, maíz, pero por otro lado los insumos también suben. Claro. Y sobre todo el gas, que de $8 ha pasado a $48. Y el aumento del combustible. Y por supuesto, todo eso hace que repercuta esa conflagración bélica en Eurasia, repercuta claramente en nuestro país. Y la pandemia en los países países no es excusa. Vulnerables. No, la pandemia no es excusa. Por supuesto que el presidente, se habla de que nosotros tuvimos en febrero una inflación del 4,7%. Los economistas están proyectando un 6% de inflación en lo que es el mes de marzo. Claramente el presidente va a tener una excusa que va a ser la cuestión internacional, lo que genera el aumento de precios en la mesa de los argentinos. Y hay que esperar a ver cómo manejan los datos del censo nacional. Y es otra cuestión porque en su momento, y eso es lo que no quieren el kirchnerismo, porque esta experiencia la tuvo Néstor Kirchner sacándose de encima al Fondo Monetario Internacional, porque de esa manera podía manejar los números del INDEC a su antojo. O sea, ha roto el termómetro en su momento, todos decíamos, ha roto el termómetro porque no teníamos la medida clara de cuánto era la inflación mensual para poder resolver los problemas. Bueno, pero le ha servido todas esas Marcos mentiras. Labaña, que está al frente del INDEC, sigue haciendo, como lo fue su padre, un político y un técnico íntegro y que no se deje influenciar en este sentido, porque la Argentina necesita de indicadores exactos como para poder salir adelante. O sea, nosotros no necesitamos ver un 6% para castigar al gobierno o para criticar al gobierno, sino necesitamos para saber que estamos en problemas. Tremendo. El tipo de cambio también. Qué linda es nuestra política. Hoy yo decía en el comienzo del programa, la política es hermosa. El problema es que a veces la gente no la entiende, no entiende la jugada, porque muchas veces la gente es utilizada por la política, siempre, no muchas veces, siempre es utilizada. ¿Puede ser de que quieran generar una próxima elección solo entre la reelección de Fernández y la candidatura de Máximo y postergar a todas las otras fuerzas a un tercer lugar? No es posible. ¿No querrá el gobierno eso? No es posible porque el sistema político argentino es claro. O sea,
supongamos que hay una renuncia del presidente, se convoca una asamblea legislativa y el que asume como presidente provisional deberá convocar a elecciones, ¿sí? Previa a esas elecciones deberá convocar unas PASO, porque para ser candidato a presidente en una general tenés que pasar por unas PASO, por una primaria abierta, simultánea y obligatoria que te unja como candidato final a presidente en las elecciones generales. No le dan los tiempos ya. No, habría tiempo, pero ojalá no ocurra. Ojalá no ocurra porque sería un escenario catastrófico. Y en este país podemos esperar cualquier cosa, doctor. Y la verdad es porque estamos yendo muy a contramano de lo que tendría que ser las políticas económicas y sociales más o menos ordenadas. No tenemos una guía que nos indique qué es lo que va a hacer este gobierno. Todo es improvisación e incluso hasta el propio Fondo Monetario del cual tanto se quejan le tiene que traer un programa económico para que se siga, para bajar el déficit fiscal, que es gasto público. En estos días se han nombrado más de 200 personas en el PAMI. O sea, se sigue nombrando personas y el sector privado ya no soporta por la pesada carga que tiene tributaria para sostener y para pagar el sector público. Debemos fortalecer el sector privado para bajar el sector público, para que los que están en el sector público pasen, haya un trasvasamiento al sector privado y de esa manera la economía se vigorice, pueda reducirse los niveles de desocupación, de pobreza. Es posible hacerlo con programas no traumáticos, pero son programas de shock que hay que hacerlo y hay que cortar de una buena vez. Usted, si le va a cortar la cola al perro, lo tiene que hacer de una sola vez, porque si le corta un pedacito y después quiere al otro día cortarle el otro pedacito, no lo va a agarrar más al perro. Es cierto. Me quedé pensando en el pobre perro, no hay que cortarle la cola al perro. Doctor Segula, para consultas de tipo profesional, ¿dónde te encontramos? Bueno, pueden hacerlo al 3794-3545-52. Que tenga una buena semana, doctor.